Si inmigrantes hebreos hubiesen poblado las Américas, también se habría encontrado una fuerte influencia en los lenguajes y en la arqueología del Nuevo Mundo. Tenemos evidencia probablemente de cerca de 800 a 900 lenguajes diferentes que son o que han sido hablados en este continente en los últimos siglos que apuntan en su contra. Ninguno de estos lenguajes ha mostrado jamás indicación alguna de haber descendido del hebreo. Con el Libro de Mormón no tenemos siquiera una sola fuente de la América antigua fuera del Libro de Mormón que valide un solo lugar, una sola persona o un solo evento. Ni en el Libro de Mormón, ni en las evidencias externas de la América antigua tenemos algo de esto. Los problemas que representa el ADN para el Libro de Mormón, en un sentido, ejemplifican las dificultades que estamos teniendo en la arqueología. Jamás ha existido evidencia que nos demostrara que hubo una inmigración israelita hacia el Nuevo Mundo, ni en la genética, ni en lo que respecta a ninguna otra fuente histórica, arqueológica o lingüística. Fue algo realmente perturbador descubrir que no solo no había evidencia genética, sino que, como después se descubrió, tampoco había evidencia lingüística o arqueológica que conectara el viejo mundo con el nuevo mundo. No solo los ancestros de los indígenas americanos no vinieron de Israel, sino que además sabemos de dónde vinieron exactamente. Esto es de la zona norte del este de Asia. Los grupos que podemos identificar hoy, los grupos de donde podemos extraer el ADN, tienen marcadores genéticos más estrechamente relacionados con la gente de Siberia. La evidencia aceptable para la mayoría de los arqueólogos y antropólogos físicos provenientes de pruebas dentales y ADN mitocondrial es que el origen de las tribus de Norte, Centro y Suramérica, antes de la llegada de los europeos en 1492, fue el norte de Asia. Esta es una extensa área de estudio ahora, donde existen docenas de investigadores que han trabajado en más de 6 docenas de comunidades indígenas americanas, han hecho pruebas en miles de individuos, y la información genética resultante de cada uno de estos estudios nos dice exactamente lo mismo. Esto es que estos pueblos que los indígenas americanos vienen de la parte noroeste de Asia. La información genética indica que la afinidad más cercana de los pueblos indígenas americanos contemporáneos es con los pueblos del este y el centro de Asia. El lugar de origen de los indígenas americanos es el este de Asia. La evidencia genética muestra que los indígenas americanos vinieron de Asia. Si los cromosomas Y vienen de Asia y los genomas mitocondriales también vienen de Asia, entonces la única explicación posible es que el resto de los cromosomas vienen de Asia. Esta es una explicación válida científicamente. Es la única explicación. Más de 150 tribus han sido sometidas a pruebas esparcidas por el norte, centro y sur de América, incluso en Groenlandia. Y de este estudio, más de 5.500 individuos han estado involucrados y han sido examinados. De esos 5.500, 99.4% de indígenas americanos tienen un linaje de ADN mitocondrial originario de Asia. No hay lugar a dudas, 99.4%. El otro 0.6% tienen un linaje mitocondrial de origen europeo o africano. La muy pequeña minoría de linajes europeos o africanos que han conseguido proviene luego de la llegada de Colón. En el ADN de los indígenas americanos contemporáneos habrá inevitablemente algunos individuos, incluso en las comunidades más remotas, que se hayan entremezclado con europeos y africanos. Y esto aparecerá en su ADN, porque ese pequeño porcentaje que está ahí puede ser diferenciado de la
Posibilidad de una migración israelita al Nuevo Mundo con tan solo observar las fechas en las cuales estos tipos de linaje se separaron de otras formas de ADN muy similares a ellos. En otras palabras, puedes identificar cuáles vinieron después de 1492. Muestras de ADN de restos humanos previos a 1492 son referidos como ADN antiguo. Debido a la forma como esta ciencia ha ido avanzando, hoy día podemos de hecho analizar el ADN de esqueletos que tienen miles de años. El doctor Dennis O'Rourke, de la Universidad de Utah, es uno de los investigadores más importantes en el campo del ADN antiguo. Nuestro trabajo en ADN antiguo es relativamente sencillo. Primero identificamos las poblaciones prehistóricas donde se ha descubierto material óseo. Tomamos pequeñas muestras óseas, generalmente un fragmento de una costilla, y utilizamos un proceso químico muy simple para liberar los ácidos nucleicos o el ADN que se encuentra en la médula ósea. Bien, claramente hubo una mezcla sustancial entre los colonos europeos y muchas tribus indígenas americanas en el momento del primer contacto europeo y posteriormente. Todas nuestras muestras antiguas preceden ese contacto, así que no hay evidencia de mezcla en nuestras muestras antiguas. Cuando hacen pruebas en el ADN extraído de los restos de indígenas americanos, siempre encuentras linajes asiáticos en esos restos. En un principio se especuló que los indígenas americanos debieron haber entrado al Nuevo Mundo a través de un pequeño canal marítimo conocido hoy día como el Estrecho de Bering. Esto significaría que en lugar de israelitas navegando más de 13.000 kilómetros a través del océano, los asiáticos solo tuvieron que atravesar poco más de 80 kilómetros para alcanzar las Américas. En general, las herramientas básicas que eran utilizadas en el Nuevo Mundo se asemejan a las que se han encontrado en Asia en la misma época. Lo que es más significativo de la investigación genética y de la aplicabilidad del Libro de Mormón es que valida lo que se sabía a través de otras disciplinas científicas. De la antropología principalmente, sabemos desde hace mucho tiempo que los indígenas americanos se asemejan a los asiáticos y particularmente a los pueblos de la región de Mongolia y Siberia, más de lo que se asemejan a otros grupos. Arqueológicamente sabemos que existía una similitud entre las culturas del noroeste de Asia y la de los primeros americanos, principalmente por tipo de artefactos que utilizaron o dejaron atrás. También sabemos, basándonos en evidencias lingüísticas, que los indígenas americanos compartían un ancestro común con al menos algunos de los norasiáticos y siberianos. Así que tenemos todas estas otras evidencias provenientes de disciplinas científicas tan diversas como la lingüística, la arqueología y la biología humana, mostrándonos los orígenes asiáticos de los indígenas americanos. Ahora el ADN genético confirma lo que ya sabíamos a través de estas otras fuentes. Sí, la información genética ciertamente corresponde con otras clases de información biológica, así como arqueológica y lingüística, que ubican el origen, los orígenes geográficos definitivos de los pueblos nativos de las Américas en Asia. Hay un consenso amplio y extendido entre los antropólogos actuales de todas las subdisciplinas de la antropología que la tierra de origen de los indígenas americanos es el este de Asia. Existe un consenso científico que las primeras personas que vinieron a las Américas provenían de Asia. Ahora las huellas de ADN son equivalentes a las pruebas de huellas dactilares. Se podría afirmar que es una ciencia muy precisa. Ha sido capaz de responder realmente de forma muy clara lo que sucedió. Y esto es que los indígenas americanos son, al menos su ADN proviene de Asia. Y es un ADN asiático, no israelita.
tenemos un problema. Los académicos mormones pueden pretender que estas evidencias no existen, lo cual creo que es deshonesto. Podemos confrontarlo y podemos retarlo, pero no creo que sería prudente confrontar las pruebas. De hecho, no conozco a ningún científico mormón que haya retado estos hallazgos genéticos. Lo que hemos logrado es luchando con nuestras propias concepciones del Libro de Mormón. La mayoría de los académicos mormones que han estudiado el tema, incluyéndome a mí, estamos de acuerdo en que los indígenas americanos no pudieron haber descendido de los lamanitas, esto es, los indígenas americanos como un todo. Eso es genéticamente imposible. También es arqueológicamente imposible, es histórica y lingüísticamente imposible. Esta evidencia genética había sido firmemente establecida y ampliamente publicada mucho antes que los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 enfocaran la atención del mundo en Utah y hasta cierto punto en la Iglesia mormona. La prensa extranjera tuvo la rara oportunidad de entrevistar al líder de la religión predominante en Utah. Gordon B. Hinckley es el actual presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y es considerado por sus seguidores como un profeta moderno viviente. Fue en una de estas entrevistas que en enero de 2002 un reportero alemán le preguntó al presidente Hinckley acerca de las evidencias genéticas en contra de su religión. ¿Cuál será su posición cuando el análisis de ADN revele que en la historia jamás hubo una inmigración de Israel a Norteamérica? ¿Podría ser que los científicos encontraran, quizá... Bien, aún no ha sucedido, aún no ha sido determinado. Todo lo que digo es que son especulaciones. Nadie realmente sabe cómo responder esto, no actualmente. Claro que está equivocado. En primer lugar, está errado de facto. Esto es algo comúnmente conocido. De esto es lo que estamos hablando. Para la época ya se habían escrito muchos trabajos al respecto. Yo lo encontraría difícil de creer que no estuviera familiarizado con nada de esto. Una de las cosas más frustrantes para mí como académico mormón es la forma general de enfrentar los problemas con el Libro de Mormón y que es algo muy frecuente el pretender que no existen. A mí me gustaría ver que los confrontáramos honestamente, abiertamente y en público. Y lo encuentro muy frustrante cuando pretendemos que los problemas no existen. El Libro de Mormón es realmente la clave del mormonismo, es realmente la base del mormonismo. Si una persona tiene problemas con el Libro de Mormón, si su fe en el Libro de Mormón es destruida, entonces básicamente todo lo que lo rodea se vendrá abajo. Entonces acarreará serias dudas sobre el hecho de que José Smith era un profeta. Acarreará dudas sobre todas las cosas que lo rodearon. Y por supuesto, la mayor cosa que rodeó a José Smith fue la iglesia que él fundó. Si el Libro de Mormón no es una historia literal, entonces debería seguir que lo que sucede en él no es historia. Sí, el evento más importante, la aparición de Jesús a los americanos como una luz del cielo y luego apareciendo en gloria, esto realmente sucedió. Si la gente no existía, no pudo haber sucedido. La autenticidad de Moroni, de las planchas de oro y del testimonio de José Smith sobre ellos serían todos invalidados si de hecho se descubriera que la historia del Libro de Mormón no es una historia real. También estaría en riesgo el estatus de profeta de José Smith porque él aseguraba que la historia relatada en el Libro de Mormón era la palabra de Dios, el libro más correcto de la tierra y la clave de la religión que él estaba construyendo. Ahora las evidencias de ADN atacan directamente y a un nivel fundamental la verdad del Libro de Mormón y genera una duda muy incómoda para la Iglesia mormona. ¿Es verídico el Libro de Mormón? Nos encontramos con un dilema.
La evidencia genética muestra claramente que los indígenas americanos no son hebreos, no son israelitas.